Mi querido amigo Peña, bueno, vamos a comenzar con una breve presentación de dónde eres, qué edad tienes. Bueno, entonces, maestro, para conocerte un poquito mejor, ¿con quién estamos hablando? Bueno, mi nombre es Genis Peña Leiva. Yo soy natural de Bejucal, por allá por Santiago de Las Vegas, por el aeropuerto. Bueno, ya tengo 39 años y bueno, fui cadete, camilito cadete y oficial del Minin por un tiempo. Eh, Nada, ahí después que me fui de lo militar, pues estuve trabajando en el ICRT como 7 años, haciendo sitio del arte, pasar a lo desconocido, las viñetas del historiador de La Habana, trabajé en Canal Habana. De hecho, fui fundador desde los inicios del Canal Habana. Y bueno, esas son varias historias más que en algún momento podremos hablar. Queríamos hablar hoy de algunos temas importantes también. Correcto. ¿Cómo te llama la atención y a qué edad el mundo militar? Bueno, en Cuba tú sabes que eso es un proceso de selección que empieza desde la secundaria básica. Yo entré en los Camilitos cuando tenía 14 años. Creo que ese día fui a hacer la prueba porque era la única forma de escaparme de la escuela ese día. De hecho, cuando vinieron los que habían captado a los Camilitos después de hacer las pruebas de ingreso, eran todos los muchachos aquellos con alto perfil, ¿cómo decirte? Que eran los muchachos más proactivos, los más loquitos, vaya, ahí tú te das cuenta que es el perfil psicológico que ellos buscan, que sean gente explosiva, que sean gente rápida, que sean gente con otro tipo de dinámica. Y entonces, así entro en los Camilitos. De hecho, en mi época, por cada uno que entraba, dejaban de entrar como 700 más de todo el país. Es decir, que esos procesos de selección son bastante selectivos. Yo estudio en los Camilitos de Cardevila. Hay algo que hace ruido así, yo creo que son las manos, que se Ah, oye pues, mucho. ok. Ah, ok. Em, los caminitos que... Ok. Bueno, en mi época, tengo que decir que mi papá fue el que no me dejó hacer las pruebas de los camilitos, porque yo tenía un promedio muy alto y me decía, oye, tú tienes que ser ingeniero, tienes que ser científico. Y él era militar, mi papá era militar, y él no quería que yo fuera militar. Pero yo un poco al principio, como todos los niños, quería ser el héroe y el esto y lo otro. Y en Cuba te inducen Sí, sí. a pensar cuando eres muy joven que lo máximo en la vida es entrar a los caminitos, ser militar, y está Sí, conformado el sistema para eso. ya no, a ver, cuando a mí me captaron, yo dije, wow, o sea, entré, algo que yo ni yo mismo esperaba. Es decir, desde ese primer momento empieza toda esa fábula, toda esa creación de que sí, de que te crees Superman, de que entraste donde nadie pudo entrar, que entraste a algo que es muy selecto, que entraste a algo donde entran. Mis padres no son militares, ni fueron. Solo mi abuelo fue escolta de Camilo en su época y eso fue una historia muy antigua y murió, tú sabes, como todos aquellos que en algún momento se separaron de ese proceso de la revolución, murió solo en una casita de madera, pasando mis necesidades y vicisitudes, pero él tampoco pidió nada, ni quiso más nada, ni quiso saber de más nada de eso, y bueno, ahí murió. Entonces, cuando yo entro a los Camilitos, es aquella motivación, tú sabes, de hacer de mundo un lugar mejor, de creer que realmente está, estás trabajando, estás aprendiendo para hacer algo bueno, para hacer algo útil, para hacer algo realmente productivo en la vida por una sociedad. Ok. Bueno, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo llegas entonces de los camilitos a la seguridad del Estado? Bueno, ahí ya cuando estás a punto de graduarte de 12 grados, que empiezan a determinar las carreras para dónde va cada cual, viene la SIN de la FARC, viene la CI de Minin y hacen diferentes pruebas. Los que van para trabajar en la FARC, los que van a trabajar para Minin. Yo siempre quise ser piloto o contrainteligencia, pero para ser fiscal militar, que era lo que yo quería hacer fiscalía militar. Bueno, vino la SIN, no aprobé para la SIN, porque supuestamente las pruebas eran muy rígidas y después hice la prueba para piloto de combate, fue el único que quedó de mi año. O hacía 12 años esa carrera no llegaba. Y para mi año lo abrieron porque habían hijos de varios generales ahí, ¿ya? Y lo dejaron pasar, que por cierto, algunos de ellos actualmente trabajan en la aeronáutica. No como piloto, porque no pueden ser pilotos, porque no cumplieron con todo, pero sí trabajan en cargos altos de ahí de la aeronáutica. ¿Ya? Entonces, sí, pues tú sabes, que tiene palanca se palanquea, el que no, el hijo de trabajador normal no llega muy lejos casi nunca.
Y entonces hice las pruebas para Minin, me captaron para Minin. Después de eso fui para hacer precadete, que es en las lomas de Pinas del Río, en las montañas, supervivencia y toda esa historia de Ranger que te meten en la cabeza. Y ya después de eso entré a estudiar en la Rotonda de la Muñeca. Entré a estudiar en la Rotonda de la Muñeca en 190 y 25, donde era la antigua Hermanos Martínez Tamayo, que de eso habló el otro muchacho que entrevistaste el otro día. Esa escuela actualmente la pasaron junto con la que está llegando a la UCI, en la carretera que va para la UCI. Ahí había una escuela que era la escuela de la CIN, la contrainteligencia de la FARC. Y ahora creo que las unieron, según lo último que supe, ¿no? Que las unieron las dos ahí. ¿Ven? Entonces, ¿Y ahí fue donde estudiaste? Sí, ahí fue donde estudié. Ya en tercer año de la carrera empiezan ya de lo que es la carrera universitaria normal, que estudias Derecho, estudias Psicología, estudias varias cosas más, fotografía, varias actitudes más que tienen que ver con la carrera de investigación. Ya en ese momento empiezan a decir, tú vas para aquí, tú vas para allá. Pero como en Cuba todo es como, ahora hacen falta desmochadores para más, revuelve y tira los desmochadores para. No importa quién está ahí, es al que le tocó. ¿Ven? Como yo te decía, yo quería ser fiscal. Al no poder ser fiscal militar, quería ser fiscal militar igual, pero de Minin. Y me dijeron, no, a ti lo que te toca ahora, lo que vas a hacer es oficial operativo. Y yo no quería ser oficial operativo. No solo eso, empezaron a pasar muchas cosas ya desde que sales de, bueno, tal vez fue la época, tal vez fue un momento histórico, como quien dice que las condiciones en Cuba se han ido deteriorando, que yo pienso que ahora mismo ya eso está imposible, como siempre, de que cuando digo deteriorando me refiero a que la gente está agarrando conciencia de lo mal que está haciendo el gobierno, está agarrando conciencia de las cosas fallidas que tiene el gobierno, porque te venden la idea, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y te venden la idea, yo aprendí en los Camelitos que para que haya desarrollo debe haber contradicciones. No sé si esa frase la has escuchado. ¿Ya? Pero el tema es que cuando te pones a dar contradicciones, ahí mismo te desaparecido. ¿Ya? Por lo tanto, no hay desarrollo. No hay desarrollo, es lo que pasa ahí. Entonces, hay muchas personas de mi edad, antes que yo y después que yo, que los han construido con la misma idea que me construyeron a mí. Lo que pasa es que yo pienso que yo toqué más fuerte la realidad porque yo no era hijo de papá y mamá, y a mí sí me tocaba sacar la mano vestido militar para ir hasta el obelisco 100 y Boyero, y el 100 y Boyero para allá para buscarla como pudiera. A mí no me iban a buscar en carro, ni me iban en carro, como lo hacían con el Cangrejo cuando estaban los Camelitos, cuando estaba en 12 grados, le entró en 10º. Y desde que llegó en 10º grado, lo pusieron de jefe de batallón. De jefe de batallón, no siquiera jefe de escuadra, ni jefe de pelotón, ni no, jefe de la escuela completa. Y lo iban a buscar por el día, se lo llevan por la noche. Así, él no pasó a escuela, él lo que pasó fue unas vacaciones. Ese es el que ahora ya es teniente coronel. Sí, no. Ahorita es general de cuerpo ejército y después presidente de la república. Eso no, ni lo dudes. Eso va por ahí. Bueno, en la UCI era igual, había muchos hijos de Mayime Grande y aquellos eran los carros Chapa Blanca, Comité Central, qué sé yo, y yo pasando un hambre el carajo y le traían unos bistecs de vaca, aquello era tremendo. Yeah. Y tú decías, bueno, ¿y esto qué cosa es? Pero bueno, el país de la igualdad. Entonces te haces oficial operativo de la seguridad del Estado. Ajá. Y de ahí para adelante, ¿dónde te asignan? ¿Cómo sigue la cosa? Ok, ya en tercer año yo empiezo a chocar un poco más con la realidad, porque antes era un niñito en una escuela, tú sabes, ya cuando te haces ya más adulto, que empiezas a ver, estudias leyes para poder meter a la gente presa, supuestamente, ¿ya? O para poder leerle los derechos, que es lo que no pasa. Es decir, no es para meter a la gente presa como hacen en Cuba, que es a lo que me refiero. Uno aprende leyes en Cuba para saber hasta dónde son tus obligaciones y hasta dónde son los derechos de los ciudadanos, que eso lo violan totalmente. Es decir, tú aprendes derecho ahí porque, bueno, vamos a aprender derecho, pero no porque vayas a ejercer el derecho como deberías. Entonces, un parte del llamado, lo que quiero hacer es a los oficiales activos que están realmente ahora, que hagan bien su trabajo. Es decir, que si aprendieron algo de convicción, que lo hagan bien, que no se dejen mitigar por alguien que está por arriba de ellos, no, porque hay que hacer esto como los conozco. Es decir, yo tengo amistades que actualmente están en altos cargos, bien, que le han dicho, no, porque tú tienes que decir esto y esto. Y el tipo se viraba para atrás y le dice, oye, yo no le voy a decir algo a esa gente que ni yo mismo estoy convencido de eso. Y me refiero a políticos. No voy a decir nombre ahora,
Es decir, los políticos de las unidades, los políticos de grandes, como puede ser el ICRT, como puede ser la UCI, como puede ser, ¿comprende? En todos esos lugares. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta que me habías hecho? No digo que cuando te gradúas, entonces, ¿a dónde te asignan? Cuando terminé yo en tercer año, que pedí, no quise seguir como oficial operativo, entonces me mandaron a hacer las prácticas al departamento 7, habías dicho departamento 6, no, al departamento 7 de la seguridad de Estado, que de hecho están los dos en el mismo lugar. Hay como 3 o 4 unidades de eso. Hay una que está hoy entre Rincón y Bejucal, al lado de la prisión, hay un portón metálico, ahí hay una unidad de chequeo. Y hay otra que está cerca de Santa Fe, donde está el tanque de agua. Ahí es donde enseñan a manejar a la gente la seguridad y todo eso. Y que es de Santa Fe va a saber por él. Que sabe que es unidad, pero también no sabe de qué es. Es de eso. Entonces, en esos departamentos, por ejemplo, el que están entre Rincón y Bejucal, entre Santiago de la Fe y Bejucal, ahí está la unidad número 6, es decir, el departamento 6 y el departamento 7. El departamento 6 tiene que ver con lo que es chequeo telefónico auditivo. Esos son la gente que te ponen micrófono. Esas son la gente que te ponen, te entran a la casa y te hacen cosas dentro de la casa. Y el departamento 7, como tal, se dedica a lo que es chequeo visual, chequeo físico. Que te voy a decir algo, Liesen, te venden, todo esto es como un plan dentro de un plan. Cuando tú llegas ahí nuevecito, tú crees que tú eres Superman, que eres el espía agente 007, ¿no? Y cuando empiezas a estudiarlo, te das cuenta que no eres nada. Las técnicas de seguimiento son las mismas de los años 40, 50, desde ante los primeros rusos que inventaron eso, son las mismas. Es decir, que tú no puedes hacer un chequeo real a un supuesto agente de la CIA, como decían, en casos que se trabajaron muy puntuales ahí, porque esa gente sabe cuando lo están chequeando. Esta seña que te estoy haciendo, el que esté viendo el video y sepa de eso, va a saber lo que le estoy hablando, ¿ya? Y muchas otras que hay, a la derecha, por la izquierda, tengo el control del investigado, 01, tú sabes, tienen un código en número y tienen un código en seña. Esas son las mismas técnicas de hace 100 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo mítico detrás de todo esto? Ellos te venden eso como que, oye, usted va a ser el superagente del planeta, usted va a salvar no sé cuántas vidas. No, eso lo utilizan para fines específicos que en mi año, cuando yo trabajé ahí, las órdenes venían directas de Raúl Castro. Eso no se subordinaba a ninguna parte del gobierno, eso no se subordinaba a nada que pudiera decir, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay investigadores. Porque cuando tú buscas los homólogos en diferentes países, tú dices, bueno, yo estudié para investigador. Puedo ser investigador privado, puedo tener un contrato con el gobierno, como es aquí. Bien, aquí hay investigadores en Estados Unidos. Entonces, los investigadores en Estados Unidos investigan casos o por solicitudes jurídicas que vienen del gobierno, es decir, de los Estados Unidos, que dicen, oye, hay un supuesto terrorista, por información que llegó, hace falta hacer esto. Pero hay un juez. Pero es por la ley. Eso, es por la ley, ¿entiendes? No es que, oye, me cayó mal fulano, mira a ver lo que está haciendo. ¿Comprende? Imagínate tú, Raúl Castro, diciendo quién hay que seguir. ¿En qué lugar tú pones los intereses? Porque le da la gana a él, hay que violar la privacidad de alguien. Ya, exacto. Hoteles, todos los hoteles tienen, es decir, están obligados a, si tú dices, yo quiero revisar el hotel, la habitación del Hotel Meliá Cohiba en tal lugar, y te dan la habitación de al lado para que tú abras un hueco, ponga una cámara y graba ahí esto que está ahí. Y así hay firmado muchísimos empresarios extranjeros que van ahí, ya tú sabes, lo firman con la muchachita, lo firman con la amiguita, lo firman con no sé qué más, ¿bien? Y los graban de arriba abajo. Entonces, cuando ya les toca pagar, hay gente que tiene millones de dólares metidos en Cuba, y podemos hablar más adelante de empresas con nombres y apellidos, que no lo pueden sacar de Cuba. Tienen que gastarlo ahí. ¿Qué cosa que no puede pasar? O perderlo. O perderlo. Tengo amistades o gente que conocí que han perdido 8 millones de dólares en Cuba a través de inversiones que hicieron, y cuando fueron supuestamente por contrato a sacar su parte no podían. Y la estrategia de Cuba es que ellos te dicen, tú pones el 50% en dinero y nosotros ponemos el 50% en activos, camiones, almacenes, pero un máster en economía que fue a Cuba por la Unión Europea a investigar qué era lo que estaba pasando con las empresas españolas, que te puedo dar el nombre y todo, ¿ya? Descubrió que eso es una falacia, porque
Ellos dicen que al trabajador le pagan $1,000 y le están pagando 20. Ellos dicen que la nave cuesta la renta $1,000, $3,000 al mes y realmente no les cuesta nada. Bien, el empresario extranjero está pagando los activos también, Todo, pues. todo, es decir, es una forma de estafar, es una estafa, eso es robo. Sí, y yo conocí varios empresarios españoles, pero conocí también un diplomático italiano que el tipo enviaba informes para Europa de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, se reunía con opositores y al tipo lo grabaron teniendo relaciones, creo que con un muchacho, una cosa que pasó, no un niño, sino un hombre, en La Habana, una relación homosexual, y le enseñaron el video y le dijeron, o tú te vas, tú mismo pides la renuncia y te vas, dices que estás enfermo, tienes un problema, pues además le chequearon, le dijeron, mira, tu niña tiene un tema en el oído. Oye, eso en Italia, y va a ir al médico. Pero ¿cómo tú sabes eso de mi hija? Bueno, olvídate cómo lo sé. Usa esa misma excusa, pide la baja y vete, porque si no le vamos a enviar por correo a la familia de tu esposa, a los viejos, a todo el mundo, el play con la grabación que te hicieron, mírala aquí, y se la pusieron a él. Y él me lo dijo después en Europa, a los años. Hacía casi 10 años de eso. Y el tipo dando gritos me invitó a almorzar y me dijo por qué él se había ido de Cuba. Eso se lo han hecho empresarios a todo el mundo que le deben $50 millones en español y dicen, no, estás loco si lo tenemos con 7 muchachas. Lo dejamos correr. Y ahora, bueno, le robamos los $50 millones o acusado. Ya, así es. Bueno, como eso, también las empresas cubanas que hacen negocio en el extranjero te piden que le hagas los pagos por adelantado. Por ejemplo, por mencionarte una sola empresa, Caribex, la exportadora de langosta, marisco y todo lo que tiene que ver con Cuba, tiene hasta el año 2000. Yo te estoy diciendo que yo salí de Cuba, yo viví en Panamá 3 años antes de venir para acá. Y estuve en Cuba unas semanas por accidente, que más adelante te contaré la historia. Desde el 2015 que vine para acá, 2014, entrando en 2015, es decir, que ya hace por lo menos 5 o 6 años, y después de eso estuve ya como 5 o 6 años más desvinculado, porque tú sabes que que antes de 8 años no te dejan, cuando tú fuiste militar, tienes un periodo de 5 a 8 años para que te den la liberación, para que puedas salir. Gracias a Dios, en el momento en que yo decidí viajar o hacer negocio fuera, habían quitado la famosa carta blanca aquella, ¿te acuerdas? El permiso. Pero yo tengo el pasaporte mío viejo todavía, algunas pegadas, que lo puedo enseñar a la gente. A veces se le enseño y le digo, mira, sin esto usted no salía de Cuba ni a la esquina. Es decir, es una prisión dentro de una prisión. Y cuando ya logré salir, pues entonces mismo enganché y me quedé en el primer país que pude. Entonces, siguiendo el hilo, vas para esta unidad de chequeo. ¿Y qué tiempo pasas ahí? Bueno, ahí estuve, o sea, ahí en la hoja de licenciamiento mía que te envié, estuve más tiempo realmente, pero ellos te ponen lo que ellos quieren. El departamento que me atendía a mí directamente estaba en Cien y Altavoz, que dice este otro muchacho que está más actualizado, que fue más reciente que yo, que ya eso lo quitaron de ahí. El mayor cabeza fue el que me atendía a mí, y entonces puso ahí en el papel lo que quería, porque yo estuve de oficial de apoyo a la técnica operativa, que es como se llama, OATO, estuve 1 año y 4 meses. Ahora, Eliezer, que cuando yo llego a la práctica de la verdad y veo que las cosas no son como me la dicen, después de ellos meterme tanta cosa en la cabeza, yo me decepcioné. Yo me decepcioné porque es como mismo se decepcionan esos que después dicen, no, porque lo mandaron para menores, o lo mandaron para aquí, o lo mandaron para allá. No es por el cargo como tal, sino la forma de accionar, lo que pasa realmente con la población, lo que pasa realmente con las personas que de convicción, como yo en su momento, bien, trataron de hacer de Cuba un lugar mejor, tratar de ver las dificultades y echar para adelante, tú sabes, y ver que en los niveles de corrupción, ver que llega jefe a las 4 de la tarde, después que todo el mundo se fue, 4 y media, 5, borracho, llena el tanque de combustible y se va, y al otro día vuelve a hacer lo mismo. Pero ese combustible no es para ninguna operación, ni es para ningún seguimiento, ni es para eso. Bien, que las famosas habitas esas de estímulo que te daban de comida, cuando llegaba Cabezas en el carro por atrás, allá iba Camejo, te estoy dando nombre de gente que trabaja probablemente todavía ahí, ¿ya? Y le llenaban las amitas, le abrían el maletero, le daban el racimo plátano, entonces la mano plátano tuya, te quedaste sin plátano esa semana, ¿entiendes? Entonces, yo no sé de dónde yo saqué mi mentalidad, Eliezer, pero yo recuerdo una vez
que estaba viendo el televisor y vi la cámara esa que te pusieron a ti así arriba cuando estabas expresando delante de general aquel el tema de los ajos y por qué si un guairo compraba o vendía sus ajos no podía viajar. Y yo decía, está en lo claro, está en lo cierto. ¿Cuál es el problema con la economía? El problema con la economía sí, es ellos, que todos lo tienen acaparado, todos lo tienen amarrado. Bueno, me dijiste que hubo casos concretos que conociste que te parecieron injustos y que no eran el sentido de lo que para lo que te habías preparado. ¿Me puedes narrar alguna anécdota, algo que te chocó como tal? Sí, bueno, por ejemplo, para hablarte así de cosas más concretas, en la misma escuela, cuando ya estaba a punto de graduarme casi, como te decía, los hijos de los generales, esto y lo otro, agarraban las mejores posiciones, los mejores puestos, a ti te daban lo que fuera. Y entonces cuando llegabas a trabajar, con los recursos que te daban ellos, yo tuve que llevar mis cámaras a mi casa, porque en mi casa siempre hubo fotografía, ¿no? Yo tuve que llevar mis cámaras mías personales a trabajar. Y en uno de esos trabajos, por ejemplo, un muchacho de Huiremelena, creo que era, algo así, un caso de eso de que Raúl le pone el dedo, había hecho una piscina y la piscina había comprado un calentador de agua de eso, de los buenos, ¿verdad? Que es para que te mantenga el agua caliente, fría, de la temperatura estable. Y ese muchacho tenía, o estaba comprando algo, o estaba vendiendo algo, porque, ¿sabes? Nunca te dan la información completa. Ahí estaba viendo ahorita en el chat que alguien decía que por qué no hablaban todo una vez y explicaban todo arriba abajo. Es muy difícil en la seguridad o en los temas de Cuba explicarlo todo arriba abajo porque hay algo que se llama compartimentación. Todo lo fragmentan por tramos, bien, por pedazos, y te dan a ti un pedazo y es la tarea que tú tienes que cumplir. La tarea de nosotros era firmar las actividades que hacían ahí. Y sí, iban gente en sus carros, fiestaban. Yo no sé qué estaban haciendo, no sé más nada de eso. Lo demás es otro departamento, ¿no? Y lo trabajamos nosotros, pero de forma general, ahí no había, cuando tú lo miras así, ahí no había más lo que percibí yo, que el ego del gobierno cubano, de que alguien fuera capaz de tener una piscina, una casa, un trabajo, un negocio, bien, y desarrollarlo y ser exitoso en ello. Esa no es la vida que los comunistas previeron para la gente. No, Si tú no eres general, ni es diplomático, ni es empresario, socio de Mariela Castro, ¿qué hace ese tipo con una piscina haciendo fiesta en su casa? Aquí en este país especulamos nosotros, más nadie. Exacto. Voy a hablar de gente que ya murió, gente que amé con todas mis fuerzas y mi corazón como persona. No voy a decir el nombre por ahora porque son cosas fuertes de uno. Recién graduado yo, tuve una novia, etcétera, etcétera, junto con la muchacha, y ese pariente de esa muchacha me dice, mira gente, mira quién está ahí. En el patio de esa casa iban a buscar la remesa, ¿ya? El jefe de la policía, el jefe de sector, el de la seguridad, a buscar su mascar. Más adelante, si quiere, ampliamos esto porque no hay problema con eso. Tampoco quiero afectar a la gente que está en Cuba por esa parte, ¿no? Pero toda esa gente, pero aparte, la seguridad sabe lo que yo estoy hablando. Toda esa gente iban a buscar su mascada ahí, sus $100 semanales, para no hablar, el jefe de la policía, de la seguridad, sus hábitats, pienso, y el otro a buscar su mascada. Es decir, cuando tú estudias algo y después ves lo que está pasando, ¿verdad? Y no me van a decir que es un acto de corrupción independiente, no. Gerardo, el bodeguero de la esquina de mi casa. Bien, ese tipo era FH, era un informante. ¿Pero por qué era informante? Para poder robar. Porque así mismo está dicho. Déjalo que haga, el día que se equivoque, le partes las patas, bien, pero déjalo que sobreviva ahí para tenerlo enganchado. Es decir, te dejan delinquir sabiendo que es la única manera que tienen de controlarte en un futuro. ¿Entiendes? Entonces, Gerardo, el del ETZ, de la esquina de mi casa, que no es mentira, sí, allá en Bejucal, ¿ven? Es un FH, es un informante de ellos. ¿Por qué? Porque roba eso. Entonces, tú te das cuenta que además ellos te enseñan dentro de eso. Tú controla, pero no hagas, ¿sí? no hagas la actividad. Es decir, si tú ves a alguien vendiendo droga, tú no puedes ponerte a vender droga siendo oficial. Entonces, ¿cómo tú vas a dejar que alguien ponerlos, es decir, instigarlos a que lo hagan?
No, tú eres bolitero, sí, sigue siendo bolitero, pero yo te protejo. Sí, sí, si cuidar al país de la corrupción, tú no puedes convertirte en un corrupto más, porque tú serías exactamente igual que el delincuente. A ver, Eliezer, ahí es donde tú, cuando vas madurando, te empiezas a dar cuenta de que todo eso es un mecanismo de autocontrol. Todo eso es un mecanismo de tener controlado a ese, al que sigue, a ti y el que está por arriba de ti. Entonces, llamado mío de forma general es a los oficiales operativos, a la gente que todavía está ahí puesto, que no se dejen manipular, no se dejen engañar. Tienen la ley en sus manos porque son la ley, aplíquenla. O por lo menos sacan en defensa de lo que tienen que salir en defensa, porque hay una pila miedoso que por perder la moto y un poco de gasolina, para venderla y después vivir con eso, ¿comprende? O por un supuesto poder que tienen, que no está poder. Un investigador es un investigador aquí en Hong Kong y donde sea. No son agentes traídos extraterrestres espaciales puestos ahí para hacer nada. Los están utilizando. Heini, en los años que tú estuviste ahí, ¿crees que les ponían ellos más el dedo para la vigilancia, esta técnica de fotografía y de cosas? A la parte económica, empresarios, me dijiste que también a dirigentes de alto perfil o a los opositores políticos, o a los opositores más bien tienen como otro tratamiento con ellos, le infiltran gente y no se gastan recursos en ¿cuál sería más el target? A ver, Eliezer, como te decía, yo trabajé en ese departamento. Hay muchos departamentos. En la época que yo estuve, esto del término de la oposición y eso no era tan visible como ahora. Ahora, gracias al Internet, es mucho más visible. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en el departamento que yo estaba era más los supuestos espías de la CIA, ya que se hospedaban en hoteles y cosas así. Era más las órdenes que daba Raúl directo, que era lo mismo alguien que le cayó mal o alguien que pensó que no sé qué cosa, o los generales. Hay otros departamentos que se enfocan más en esas especificaciones, como lo explicaba este muchacho en el video anterior, pero ahí yo no trabajo. O sea, no tuviste que tirarle fotos y eso a ningún opositor como tal. No, salidas ilegales también, ahora sí recordando, ¿no? Salidas ilegales que salían por allá por ¿cómo se llama esto? Que hay un puente grande entre Matanzas y La Habana, hubo varios ahí. Entonces, ¿ahí qué hacían? ¿Fotografiaban cómo estaban haciendo la lancha? ¿Alguna No, cosa así? en ese momento era cómo llegaba la gente, que llegaban escondidos, se bajaban del camión, filmar el camión que llegó, tirarle foto al camión que llegó, a que se va, retratar a la gente. Y por supuesto, todos los que viven alrededor son FH. Toda la gente que vive por ahí son informantes. Entonces te prestan el tanque de agua arriba para que tú te metas. Te dice, oye, qué bueno los guajiros aquellos. Al final nos cogieron, pero qué gente más buena aquella. Uno me regaló agua, el otro un pan. Sí, esos mismos fueron los que te llamaron a la policía. Exacto. Yeah, ahí. ¿Y cómo tú te escondes para tirar una foto de un camión de eso en un monte? Bueno, ahí hay mil cosas. Mira, por ejemplo, los carros que decomisan en Oriente, el ISEN, lo llevan para La Habana y se lo dan a esas unidades. En la unidad que yo estaba había un Ford 52, había un Chevy 57, habían dos motos, esas bacanas, como dicen ustedes, muy buenas. Había un lado, había otro lado. Entonces, cuando tú ibas a salir a una de eso, había una pared así, llena de placas de carro. Tú quitabas la placa que te diera la gana, se la ponías al carro y salía placa de... ¿Ya? Nosotros estábamos autorizados a parar a un policía, quitarle el carro y irnos en el carro de la policía, si era necesario. ¿Ya? O sea, están por encima de la policía. Exacto. Sí. Ok, quiere decir que se camuflaban haciendo pasarse por civiles. Por carros con los vidrios oscuros, porque las rejillas esas que traen los carros por dentro, cuando tú pones una cámara ahí, pones la técnica adentro, la cámara, de ahí para allá tú ves todo, de allá para acá casi no se ve nada, ¿comprendes? A cierta distancia. Lo mismo podía ser un almendrón, que uno subía un tanque de agua de arriba, metido dentro del tanque, y entonces levanta la tapita así, pone la cámara ahí, están mirando para allá. Podía ser uno disfrazado, porque ahí te disfrazaban y todo. Es decir, todas esas historias se vienen. ¿Estabas en Cuba en la época donde se le hicieron esos chequeos a Felipe Pérez Roque, Laje? No, yo estaba, en esa época yo estaba en el ICRT. Ya estabas en el ICRT, pero me mencionaste que también a Raúl en sus paranoias mandaba a vigilar otros altos jefes. ¿Cómo funcionaba esto?
bueno, recuerda, en ese momento yo estaba un poco más joven, ¿no? Es decir, que los nombres exactos, los generales, tendría que sentarme a buscar las fotos y poner, porque aparte después eso es una historia que casi siempre uno trata de olvidar. ¿Comprende? Pero tú te quedaste con un poco de foto y con todo. Sí, no, no, ese es otro cuento que te hago después. Tú debes tener un disco duro premiado. No, no, y viajaron conmigo en lugares que tú no te imaginas por toda Centroamérica para acá, para llegar aquí. Coño, ahora la gente empieza a imaginarse dónde se metió el disco duro. Que sacan, que ahí en la foto salen todas las caras de todo el mundo y dónde están. Que aparte, cuando estaba en Cuba, a veces los veía y se quedaban así y ni me hablaban y yo no lo hablaba. Pues, entonces, si no te hablan, tú no hables. Porque no quieren que le digas el nombre real, porque usan un alias, esto, lo otro. Bueno, eso funcionaba así de esta manera. Esta semana los casos son fulano, ciclano y mengano. 2 o 3 casos, toda la semana. A este hay que montarle un seguimiento, que supuestamente tiene una querida no sé dónde. Y son cosas que no podemos permitir porque la revolución, bla, 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 bla. ¿Okay? Pero bueno, tú sabes, después que firmas eso, sabrá Dios para qué lo utilizan, ¿no? Entonces, ese era el caso número 1. El caso número 2, este es un agente de la CIA que vino aquí, que viene a poner una bomba en no sé dónde. Así te decían, venía a poner una bomba fulano. Sí, la historia completa, todo lo que era, qué es lo que había hecho y a qué se esperaba. Había supuestos traficantes de droga. A ver, alguien que tiene 2 dedos de frente y conoce Cuba, sabe que a Cuba no va nadie a hacer droga, ¿ya? Tal vez lleven un pomo o 2 pastillas para ellos mismos enchucharse y listo, pero para hacer tráfico de droga en Cuba no creo que entren así, ni mucho menos, pero eso ya van directo a niveles más altos, ¿no? Bueno, y los traficantes más grandes del mundo, que son los del FMLN y los de la FARC, vienen por protocolo. Ya se conocen, y entran entran VIP. Ahí. Sí, ya se conocen, eso no tiene que, no necesita andar oculto, así que te das cuenta. Me acuerdo con un seguimiento de eso en un hotel en Baradero, me escondí en unas matas y me cogió el cuadro en la espalda. Estuve como 3 días enfermo por aquello. Pero bueno, te daban la ficha del investigado, que es como se llama, el 01, el investigado. Ahí tú te daban todo lo que supuestamente se estaba esperando, que era el punto de interés donde había que filmar o fotografiar o seguir, y así. Como tal, tú sabes, en ese momento tú te piensas que estás haciendo algo bien, que estás haciendo algo bueno, algo instructivo, pero tú imaginas que cuando me dieron la primera cámara, una CNE, en el año 2000, 2001, 2000, por ahí, una CNE rusa. Yo dije, espérate, mijo, espérate, yo traigo la cámara mía en mi casa que está mejor que esta. Te aparece con esa cámara, un seguimiento de eso, y el tipo que te mira a la legua dice, este es seguroso cubano. Porque los medios no estaban muy actualizados tampoco. No, tienen recursos más que cualquier otras unidades, pero son departamentos del IESEC que yo pienso que ahora prácticamente andan en bicicleta o en guagua, porque, como te digo, es el mecanismo dentro del mecanismo. Como es un departamento que el gobierno o Raúl Castro usa a su antojo, ¿verdad? Entonces es una manipulación constante. Tú te crees que estás haciendo algo bien, pero cuando pides recursos para algo te dicen no, eso no nos interesa. O cuando tú le pides algo específico, no, eso no nos interesa. Como tampoco les interesaba la asistencia a los oficiales, como tampoco les interesaba la medicina, como tampoco les interesaba, ¿sabes? Las condiciones reales de una persona que trabaja en un lugar como aquí, que tiene el seguro médico, que tiene el 401k, que tiene todas esas cosas que te garantizan. Tú me estás diciendo que, contrario a lo que muchos creen, dentro de la seguridad del Estado, como obrero proletario que eres, aunque sea de la seguridad del Estado, hay, no todos, pero muchos de los problemas que vive un tabaquero, un camionero, un chofer de guagua, un tal, que es ese abandono, esa falta de medios, esa falta de protección, todo, también se vive dentro de la seguridad del Estado. Sí se vive. Se vive y es parte de este mecanismo que te digo de demolición que está creado para que no haya gente que piense más, para que no haya gente que puedan llegar más lejos. Por eso invierta tiempo en resolver también y andar en esto. Ok, ¿alguna vez tuviste que entrar a la casa de alguien? A la casa no, pero hoteles sí. En los hoteles, pero había otros que sí entraron a las casas ahí en Jaimanita, en los lugares donde estaban los extranjeros. Claro. Además, ¿te acuerdas que ustedes hablaban en el video anterior también de las unidades estas que habían, que era para grabación, que grababan todo, ¿verdad? Ok, eso existe. En mi tiempo eran grabadoras de casete que grababan las líneas de teléfono. Cada vez que tú levantas el teléfono, la grabadora está grabando.
¿ya? Supongo que ahora esté más digitalizado y cosas así, pero eso existe. Yo lo vi personalmente. Esa era para grabar los teléfonos fijos, me imagino. Sí, el KT, chequeo telefónico. Ah, ok, porque ahora con la telefonía digital todo es más fácil. Sí, Eso no es, que lo tienes, que lo graba todo, y ya tú dices, grábame lo que entra y sale de este número, y eso es sentarte en la computadora y está ahí. Sí. En el Texas. Ahora es el Texas. Ahora, Eliezer, otra cosa importante que vi también de este muchacho, él te enseñó la hoja de licenciamiento, ¿te acuerdas? Casi todo el que pide la baja de MININ, por alguna razón, le ponen causal negativa. Porque ellos no se entienden cómo usted, con su trayectoria y sus convicciones, ha sido capaz de abandonando. ¿Ya? Ha sido capaz de decir no más esto. Y es lo que yo le dije a muchas personas que me conocen, que no voy a decir nombre, pero son periodistas actuales que viven en Cuba, que están en Cuba, que me conocen en Cuba, y no quiero que les hagan daño directamente. Desde yo no esperé 50 años para darme cuenta que esto no funcionaba. Yo me gradué, trabajé 1 año, 2 meses, 4 meses, me di cuenta que eso no iba para ninguna parte y decidí irme. Cuando decido irme, ahí empieza la guerra. Imagínate, el título de derecho tuyo no sirve porque es militar si no lo homologas en la universidad. Entonces, a mí me tocaba Bejucal. Fui para Bejucal y me encontré con la directora de educación de ahí de Bejucal y le digo, no, mire, yo vengo. ¿Tú sabes qué me dijo esa mujer a mí? No, usted no viene de los planes de la revolución. Le digo, ¿cómo? ¿Qué tú dices? Dice, no, usted no viene de... Una señora se llama Milagro, creo. No, gorda ella. Usted no viene de los planes de la revolución. Y digo, ¿cómo que yo no vengo de los planes de la revolución? ¿Tú sabes cuántos años yo llevo metido en lo militar? 7 años y medio de mi vida. Usted me dice que no me va a dar la carrera y yo busco por dónde, pero eso que usted me está diciendo no es eso. ¿Ya? Y entonces, fíjate, porque te empiezan a llavear, te empiezan a querer, a manipular, te empiezan a bloquear el oxígeno por todos lados. Y así estuve sin trabajar como 1 año. Gracias a Dios en mi casa siempre hubo fotografía. El que me conoce de Bejucal lo sabe. Mi abuela, mi tío, yo hacíamos fotos y nunca necesité de un trabajo para poder vivir como tal. Es decir, trabajaba en lo que hacía. O sea, tenías un trabajo privado. Exacto. ¿Entiendes? Ok. ¿Cómo es el procedimiento, Henry? Vamos a suponer que a ti Raúl Castro le molesta Canel y te dice, Henry, tenemos una tarea importante y te hemos seleccionado a ti por tus condiciones y porque usted es un revolucionario tremendo. El general de Cuerpo Ejército quiere, hay que chequear a Canel, que no lo vemos claro. Lo agitaron allá ahora en México, en todos lados, y no sabemos, a lo mejor el hombre se nos raja. Y vamos a chequear a Canel, que además tiene una querida en Bejucal. Eliezer, ahí está todo el mundo grabado. Ahí no hay uno que se escape. Ahí está todo el mundo y eso lo tiene Raúl Castro. Estoy diciendo, ese departamento lo maneja Raúl Castro directamente. Entonces, ahí tienen dirigentes que tengan un cargo en Cuba. Ya. Entonces, ahí yo me acordaba de eso que dijiste, que hay más recursos invertidos en controlar que recursos puestos a disposición para producir. Y esas son las cosas muy negativas de ahí. ¿Ya? Estaba viendo ahí uno en el chat que dice que en 1 mes han mandado más de 2 agentes arrepentidos. Mira, déjame decirle algo a esa persona muy cariñosamente. A mí me mató el gobierno cubano. A mí me mató el gobierno cubano en el 2004, cuando me tiré en una lancha para venir para acá, para Estados Unidos, porque era el único país que te da libertad. ¿Ya? A mí me mató el gobierno cubano cuando tuve que atravesar Centroamérica completo, a pie, que llegué con la sangre de con los dedos de los pies negros, las uñas negras de la circulación y soltando sangre por la nariz. Es decir, que yo con el gobierno cubano no tengo nada que ver hace muchísimo tiempo. No, pero que yo creo, todo el que nació, creció en Cuba, de algo se tendrá que arrepentir, porque aunque sea de haber dicho pionero por el comunismo, seremos como el Che. Yo me he arrepentido de tantas cosas en mi vida y nunca he sido militar, pero mi padre fue militar y se arrepintió. Pero no por ser militar. Ojo, vamos a estar claros. Si tú hubieras estudiado ser investigador en España, en cualquier parte, que no fuera una dictadura, oye, uno honrado. Es más, el único país donde uno siente pena de haber sido militar es cuando uno lo ha sido en una dictadura, porque la carrera militar en el mundo entero y en la Cuba del futuro será una honra. Cuando tú digas, tuve 7 años en la contrainteligencia de una Cuba democrática, oye, eso es un honor tremendo. Pero lo que pasa es que te cogen tan niño, te cogen tan jovencito,
que pocas personas tienen la información, la madurez, todo para empezar a hacer los razonamientos que podemos hacer nosotros de adultos. Entonces, ¿qué prefiere la gente? Que los cubanos que han sido utilizados por el aparato, involucrados en todas estas cosas, lo sigan siendo toda la vida, o como todos los polacos, los oficiales checos, los oficiales de todos los países digan hasta aquí. Entonces, para mí es súper heroico. Yo creo, tú te metiste a lo militar para ser un héroe. Bueno, lo más heroico que tú has hecho en tu vida es salirte de lo militar. Yo te felicito. Cuando me dijeron, no, para que jure 25 años, le dije, mira, espérate un momento, está hablando demasiado. 25 años más, ni un día más. Me da la baja ahora mismo que me voy. Ya, así mismo. Así. Ahí me quitaron el carnet de la juventud, ahí me quitaron el carnet de no sé qué más. Le digo, sí, todo eso está muy bien. Quédense con todo que ya no. ¿Me entiendes? Es decir, que yo no me arrepentí. Lo que pasa es que te usan, te meten ese casete en la cabeza de que tienes 14 años, que ya para cuando te das cuenta, estás tan involucrado que dices, pero voy a perder la casa, pero voy a perder la moto, ya tengo 2 hijos, ya tengo la familia, ¿qué va a decir la gente? Tú sabes, todo tu círculo, tus amigos, todas las fotos que están en tu fiesta, todo no sé qué, es en el medio. En el medio. Además, para tú poder ser parte de eso, tienes que cumplir con algo, no tener familia en el extranjero. Casi el 90% o el 80% no tienen familia en el extranjero. ¿Tú sabes quiénes tienen familia en el extranjero? Los que son hijos de papá y mamá, que lo van a captar, tienen familia extranjera, entonces entran a ser parte de la... Raúl Castro tiene familia en el extranjero, todos los generales y todo el mundo tiene familia en el extranjero, pero los que pueden tener son los jefes. Bueno, sí, es lo que te digo, cuando tú pones, yo una vez me recuerdo una de esas anécdotas que uno va creciendo, ¿no? Que estaba en el P2, que iba para Santiago de Las Vegas, porque no siempre tuve carro, no siempre tuve en qué moverme. Una época muy, muy grande de mi vida, sobre todo cuando era estudiante, que tienes que agarrar el transporte de la calle. Y iba en el P2 para allá y de momento empiezo a ver estrellas al lado mío. Veo coronel por allá, teniente coronel por acá, un teniente por allá. Cuando veo así, tú sabes, gente que se supone que llevan mucho tiempo haciendo eso y estaban sucios así, demacrados, sudados, en la gorra ya que no se ve gastar. Y tú dices, ese va a ser mi futuro. Ese va a ser mi futuro. No. Otra anécdota más. El amiguito mío de la escuela, que salimos los dos de la escuela, de la primaria, de la escuela secundaria, llegué, yo agarré los camilitos, él no pudo, pero se metió a la fuerza a trabajar en el Menin, porque tú sabes, si tú no te captan directamente, después tú tienes vías alternas para entrar, por vocación, por brindarte y toda esa historia. Bueno, él entró por esa segunda vuelta. Y una vez me lo encuentro vestido militar, yo andaba vestido civil porque cuando te gradúas muchas de esas cosas, a veces ya te puedes andar vestido civil, y lo andaba vestido militar. Y yo, coño, no voy a decir el nombre porque actualmente trabaja en la aduana. ¿Ya? Y dice, coño, fulano, y tú, militar, qué bueno, lo lograste. Esto, lo otro. Sí, imagínate. Uy, no, pero imagínate tú, que a mi papá ya le dieron un televisor. Oye, yo me quedé así frío. Mira, Alexei, en mi casa hemos sido siempre gente pobre. Mi papá trabajador, mi mamá trabajadora. No hay grandes cosas ahí. Pero cuando ese muchacho me dijo a mí, y yo no sé, te digo, no sé dónde saqué la mentalidad que saqué, porque a decir un televisor en Cuba, tú sabes que es algo importante. ¿Tú sabes? Pero con la forma que él me lo dijo, como que el logro él era que su papá ya le habían dado un televisor y que a él le iban a dar un refrigerador dentro de 3 meses. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Algo que no se supone. Y yo creo que la culpa de eso lo tienen los libros. O sea, yo últimamente no leo mucho, pero me ha gustado leer y leer y leer. Y yo creo que leer la información y el internet te abre mucho hacia el conocimiento y te abre la mente, y eso es parte de lo que ellos no quieren, ¿entiendes? Pero bueno, cuando yo vi que ese muchacho estaba enfocado en eso, yo dije, wow, ese no puede ser mi futuro. Henry, ¿cómo sería el protocolo? Pues nos quedamos en que, por ejemplo, yo te estaba poniendo un caso, vas a vigilar a Díaz-Canel, le tiras las fotos a Díaz-Canel, eso que tú haces, tú llegas a la unidad y se lo entregas a alguien. De ahí para adelante tú pierdes control de lo que ellos van a hacer con eso. Correcto, sí. Ahí ellos te dicen el interés objetivo cuál es. Si está con una mujer, está con alguien, si está haciendo alguna actividad de intercambio de algo en las manos, si está entrando a esa casa. Y ahora que tú lo mencionas, creo que en algún momento hubo algún opositor
que sí, lo que estaban marcando era el lugar donde estaba entrando. Pero hay varios equipos de trabajo, tú sabes, ese no me tocó ser, lo escuché porque estamos en la misma unidad. No, fulano, lo estamos marcando, que está entrando mucho repetido al lugar. Pero Ok. Y las fotos que tiran, que tú incluso las tirabas hasta con tu propia cámara, ¿cómo ellos garantizan que tú no te las lleves para la casa? bueno, ahí es por lo que eres agente de la seguridad de Estado. Se supone que tú tienes una responsabilidad con ellos y que si haces algo mal hecho, ya tú sabes lo que te pasa. Ok, pero se queda a tu conciencia. O sea, si tú te llevas las fotos para la casa, Hay un jefe del operativo, siempre un oficial de más rango que tú, y cuando termina la operación tú vas para el departamento que tú estás. Es decir, tú irás y entregas toda la técnica, recoges toda la técnica, ¿comprendes? él te dice, a ver, las tarjetas. Ajá, exacto. Bueno, en aquel momento eran los rollitos y la Yak 8 con una camarita así chiquita y eran, sí, todo lo que tú llevas lo tienes que poner ahí. Ellos, tú sabes, sacan toda la información y ya de ahí para allá. Yo brindé mi cámara, la ponía, la usamos, te ponía los rollos, sacaba los rollos y listo, y se acabó. Ok, y entonces eso pasa a los analistas, que nos explicaba el otro muchacho. Ya los analistas dirán, bueno, estas 3 fotos no importan para nada, aquí está la que importa, esta es la que es, y arman su cuestión. Y llegará entonces al final a los jefes políticos, que Raúl dice, mira con quién estaba el hombre. Ya, exacto, así funciona. Y los libros, maestros, por los que estudian, hay mucha bibliografía rusa, desactualizada. Oh, mira, en los Camilitos son cuántos, 25 tomos de Lenin y Marx, pero creo que el último tomo no te lo dejan leer, ¿oíste? Porque el último tomo donde dicen que todo es una ideología y tú sabes, es un estado mental y no una realidad lo que puede pasar con eso. Todo eso ahí aprende, bueno, política, religión, computación. Hay unos laboratorios de computación descomunales ahí, yo aprendí mucho de computación ahí. Desde que estaban las cintas de caseta, aquello, Screen Dot, bueno, tú sabes eso. Y los laboratorios de idioma, yo empecé aprendiendo ruso y después en 11º grado pasamos para el inglés, porque Fidel salió ya después más adelante y dijo que los rusos aprendiendo inglés, nosotros aprendiendo ruso, imagínate tú qué íbamos a hacer. Y ahí aprendes de todo, desde religión hasta cómo hablar, cómo orar, cómo pararte en un púlpito. Y esto que te voy a decir, Eliezer, por ejemplo, Panamá tiene una escuela de partido en Panamá. Y Panamá manda gente a estudiar a Cuba, en la escuela del partido de Cuba. Entonces, en Panamá hay un partido que se vistan hasta con camisa roja, porque tienen la cara tan dura que se vistan hasta con la camisa roja, que tú los ves y te hacen esto, mira. Eso son técnicas que le enseñan a todos, como si fuera la escuelita están hablando así y hacen así a las manos. ¿Ya? Entonces, esa gente entrena en varios grupos así en diferentes partes del mundo. Y te digo Panamá, es más cerca. Es una red comunista, digamos. Exacto. Sí. ¿Ya qué tiempo llevas viviendo en libertad? 6 años. 6 años. Bueno, es que has hecho mucho, se te ve la cara de persona muy, muy joven. Con tiempo ya para pensar. ¿Tienes niños? ¿Has tenido familia acá? Todavía no. Todavía Okay. no. Es una decisión muy seria que hay que tomar en la vida. Así es. Pero has tenido tiempo de sentarte a pensar a lo mejor en un lugar bonito, un parque, una cosa, y decir, déjame pensar en mi vida. Ahora que puedes tener ambas experiencias en la mano, andar vigilando gente que le cae mal a Raúl, por otro lado, aquí armar tu vida, ocuparte de ti. Si tuvieras hoy frente a ti al Teatro Carlos Mar lleno con toda la juventud de la seguridad del Estado, todo el mundo ahí, todos los que se creen Ranger ahora, y que no saben que van a terminar en esa guagua con una pila estrella ahí, pero buscando unos huevitos para... ¿Qué le dijeras? Que se bajen de esa nube. Que se bajen de la nube porque precisamente ahora, a mis 5 años y medio de estar aquí en Estados Unidos, tengo para hablar. Porque ellos se basan mucho en que, ¿qué es lo que tú dices si tú no sabes de esto y esto? No, yo viví 28 años en comunismo y llevo unos cuantos más viviendo acá afuera. He ido a varias partes del mundo y puedo hablar con propiedad de lo que sé. Aquí tengo mis negocios, tengo empleados, tengo gente, trabajamos, todo es esfuerzo y sacrificio. Bien, entonces yo le diría a todos esos jóvenes, que es el mensaje más importante, que no se dejen utilizar. Que lo que aprendieron, si es que lo aprendieron y lo estudiaron bien, porque eso es lo otro, ya ni profesores hay, ¿ya? Que lo hagan como saben que tienen que hacerlo,
con la responsabilidad que lleva para la sociedad, no para los intereses privados de nadie, no para los intereses privados del comunismo, ¿comprende? Y que luchen porque haya partido, porque haya la verdadera libertad del siglo XX-XXI, que haya la verdadera libertad de este siglo, no la libertad que ellos dicen que había en el 59 o que había antes del triunfo de la revolución. No, en aquel tiempo en todos los lugares habían dictaduras, en todos los lugares habían cosas así. La libertad de hoy en cualquier parte del mundo, ¿bien? Que la gente se puede expresar, que la gente puede pensar diferente, que la gente puede comer diferente, que la gente puede hacer lo que quiera, ¿bien? Eso es lo que yo le diría a esos jóvenes. Henry, te agradezco muchísimo en nombre de todos los cubanos que te escuchamos fuera de Cuba y dentro de Cuba. Yo sí creo que los testimonios de todas las personas que puedan decir yo abrazo la libertad y la abrazo por esto, por esto, por esto, y espiar esos demonios, tú sabes, porque hay cosas que yo creo que es mejor contarlas que vivir con ellas dentro, ¿no? Decir, oye, sí, yo estuve ahí y de verdad que y lo hice por esto y por esto y por esto, y yo creo que eso te conecta con esos miles de jóvenes a los que le estamos hablando, porque dice, coño, yo sentí lo mismo que Ernie. Él dice, yo me sentí un Ranger, y yo dice, no, yo hoy me siento un Ranger, pero qué bueno que ya él me está contando el futuro ya, las dudas que voy a tener, las cosas que voy a ver. Oye, ¿por qué perder la vida? ¿Por qué perder el tiempo? Si es mejor aprender de la experiencia de los que ya han pasado por aquí. Así que por eso te doy gracias por eso, porque además nadie te está obligando. Tú voluntariamente me dijiste, Eliezer, yo quiero contar lo que yo viví y lo que yo pasé y hablarle a los jóvenes que estaban hoy en eso y mi experiencia de vida. Y pues nada, muchísimas gracias y vuelve cuando quieras. Cualquier detalle, cualquier cosa que te acuerde, que diga, oye, se me olvidó decirle, oye. Vamos a preparar algunos temas de importancia y hablar los temas legales, temas hasta científicos, porque aquí empecé en la universidad de nuevo y descubrí cosas que Cuba ocultó durante años y que ahora en una simple tesis de una universidad puedo comparar y ver hasta cosas médicas que han pasado. La época de los polivitos y historia era tapando una ineficiencia de los médicos o del sistema médico. No le echo la culpa a los médicos, le echo la culpa al que dirige eso. Bien, y cositas así. Bueno, un abrazo, compadre, y éxito. Todo el éxito del mundo. Gracias.